Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pastel imposible de nuez y vainilla, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Comenzamos con el caramelo, vamos a utilizar 3/4 de taza de azúcar en una cacerola. Vamos a dejar que se forme el caramelo. Aquí yo estoy mezclando un poco. Recuerda no separarte del caramelo para que no se te vaya a quemar y se amargue la preparación. Apagamos la estufa cuando ya esté listo el caramelo. Vamos a calentar 1/3 de taza de agua y se lo vamos a vaciar al caramelo. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Queremos un caramelo un poco más líquido. Volvemos a prender y vamos a ir batiendo, mezclando para que se vaya integrando el caramelo y el agua. Aquí ya se integró el caramelo. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros, se lo vamos a vaciar y vamos a distribuir el caramelo de la parte de las orillas y alrededor. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Dejamos enfriar el caramelo y comenzamos con el flan de nuez. Aquí voy a utilizar 90 gramos de queso crema, 100 gramos de nuez, 1,25 tazas de leche, 3/4 de taza de leche condensada y 1/3 de taza de miel maple. Agregamos 7 huevos. Vamos a licuar todos los ingredientes. Lo vaciamos al molde y reservamos. Yo voy a utilizar una mezcla, es esta de la cajita de vainilla, y voy a agregar los 3 huevos, media taza de aceite y 1 taza de leche. Mezclamos con el batidor de globo. Si quieres utilizar la batidora de mano también. Todas las cantidades y los ingredientes te los voy a dejar aquí en la descripción del video. Raspamos las orillas y el fondo del molde para comprobar que no haya grumos. Aquí está listo y vamos a vaciarlo al molde. Si quieres que te quede más bonito, primero precocemos el flan y luego agregamos la mezcla de pastel. Pero yo lo voy a hacer junto en esta ocasión.
Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por todo. Muchas gracias. Lo tapamos con un papel aluminio y lo vamos a llevar horno precalentado 180 grados por 1 hora 20 minutos, 1 hora y media más o menos es lo que tardó el mío. Y se tiene que hornear a baño María. Aquí ya está listo. Al día siguiente vamos a desmoldarlo. Aquí está listo el imposible de nuez y vainilla. Vamos a agregar unos trocitos de nuez de la parte de arriba para decorar. Yo voy a utilizar dulce de leche. Vamos a agregar en una bolsita y vamos decorando. Aquí les muestro cómo quedó. Quedó súper rico para esas personas amantes de la nuez que les guste mucho. Y la vainilla es una excelente combinación. Así quedó súper delicioso. Espero te guste esta receta. Quedó súper rico. Aquí está la parte del flan y la parte del pastel de vainilla. Espero les guste este delicioso pastel imposible de nuez y vainilla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso bizcocho relleno de plátano, Nutella y queso crema. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite. Mezclamos y vamos a agregar un huevo. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a cernir 100 gramos de harina, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclamos. También depende del tamaño del huevo y según cómo se vea la preparación, vas a agregar de 1 a 2 cucharadas de leche. El tamaño de huevo que yo utilicé era mediano, por eso yo agregué 2 cucharadas de leche. Así debe de quedar la consistencia de esta preparación de la masa. No debe de estar ni más líquida ni más espesa. Así con esa consistencia tiene que quedar. Vamos a mezclar el queso crema, son 100 gramos. Está a temperatura ambiente. Yo no le voy a agregar azúcar, yo lo voy a dejar así. Esto es opcional, puedes agregar una cucharada, pero como lo voy a rellenar con Nutella,
No quiero que quede muy dulce. Vamos a agregar en una bolsita para que sea más fácil agregar el relleno. Aquí es opcional, si no quieres rellenarlo con queso crema, puedes omitir el queso crema. Yo voy a mezclar un poquito más para que quede un poquito más blandito y vamos a reservar. Aquí tenemos la preparación, vamos a agregar la mitad. En la parte de abajo estoy utilizando un molde de 18 centímetros y lo vamos a ir acomodando en el fondo para que quede cubierto la parte de abajo. Movemos un poco el molde y vamos a agregar el queso crema. Aquí es opcional, puedes agregar cualquier relleno de tu preferencia y queda delicioso. Yo le voy a agregar unos trocitos de plátano. Esto es opcional, puedes agregar fresas o frutos rojos. Y vamos a agregar Nutella, se lo vamos a poner en la parte de arriba del plátano. Vamos a agregar en la parte de arriba lo que nos quedó de la mezcla hasta cubrir el relleno. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Espero te guste y seguimos cubriendo todo el relleno con la mezcla. Y vamos hasta que quede bien cubierto. Si tú quieres darle otro sabor, puedes agregar ralladura de naranja o de limón, o puedes agregar otro tipo de esencia. Aquí la imaginación y el gusto de cada persona. Aquí yo voy a agregar trozos de nuez en la parte de arriba y vamos a hornear a 180 grados por 25 minutos. Aquí ya quedó listo, ya salió del horno. Ya caliente, vamos a voltear. Así solito sale. Ahí se ve el queso crema. Y aquí quedó, todavía está tibio. Vamos a partirlo para que vean cómo quedó por dentro. De verdad que queda delicioso este bizcocho relleno. También puedes usar 2 bizcochos y hacer un pastel, ¿por qué no? Y aquí está listo. Todavía está caliente, está tibiecito. Te recomiendo, si no te lo vas a comer tibio o al instante, te recomiendo desmoldar caliente y tapar con una bolsa de plástico para que conserve su humedad. Así queda, de verdad que está delicioso, tibio o frío. Frío queda concentrado mucho más sus sabores. Así queda, vean qué delicioso. Queda este delicioso bizcocho, rápido de hacer. Pues aquí está este delicioso bizcocho. Espero les guste y nos vemos en el próximo video. Mil gracias, saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estos deliciosos muffins de frutos secos y arándano. Espero te guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a agregar 3/4 de taza de leche condensada, media taza de leche, batimos, agregamos 3 huevos, agregamos una cucharadita de levadura. Vamos a batir para que se vaya integrando. Agregamos poco a poco media taza de aceite vegetal. Ya que se integró el aceite, vamos a agregar 2 tazas y 3/4 de harina. Cernimos una parte y vamos a agregar una cucharada y media de polvo para hornear.
Todos estos pasos también lo puedes hacer con batidora manual. Cernimos lo que nos faltó de harina. Si te gustó esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des un like, que lo compartas y que actives tu campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de las recetas. Muchas gracias por ver este video. Agregamos una cucharadita y media de esencia de vainilla, un cuarto de taza de agua. Vamos a batir con mucho cuidado. Aquí tengo 100 gramos de arándanos. Voy a reservar un poco de arándanos. Les agregamos un poco de harina, esto es para que no se bajen al fondo de cada muffin, que se distribuyan por todos lados. Igual con los frutos secos, aquí tengo almendra y tengo nueces. Vamos a batir solamente muy poco, no hay que batir de más porque vamos a activar el gluten. Vamos a rellenar cada capacillo. El número que estoy utilizando es el 72, esa es la medida que estoy utilizando. Y salen 18 muffins con esta preparación. Para que no se vayan a bajar al fondo, voy a agregar un poquito de harina y así vamos a ir decorando la parte de arriba. Y de la misma manera vamos a hacer los de frutos secos. Los llevamos al horno precalentado, 180 grados centígrados por 18 minutos. Y así quedan estos deliciosos muffin. Yo aquí tengo un poquito de miel. Es para darle un poquito de brillo de la parte de arriba. Así quedan con la miel arriba. Y aquí te muestro sin miel. Ya esto es opcional si lo quieres hacer o no. Así quedaron estos deliciosos muffins de leche condensada, frutos rojos y arándanos. Espero les guste y nos vemos en el próximo video. Gracias.